Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo están hoy? Se sigue sumando gente. Otra vez estamos acá junto con Matías para poder llevar adelante el cuarto y último encuentro dentro de este ciclo de charlas que llamamos Biosimulación en Universidades. ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo estás hoy? Hola Ani, todo muy bien. Último encuentro y le agradecemos a todos por habernos acompañado hasta este encuentro. Tal cual, exactamente. Muchas gracias a todos, esperamos que lo hayan disfrutado, que puedan disfrutar este también. Y bueno, para recapitular un poquito, vamos a comentarles a todos, por si no han participado en las charlas que venimos haciendo desde el día del lunes, que hemos estado conversando sobre conceptos de simulación y ahí nos acompañó la licenciada Carla Prudencio. Luego conversamos también sobre cómo seleccionar la tecnología más adecuada para nuestra institución y para el estado de situación actual. Y en ese encuentro nos acompañaron tanto Hugo Casafú, de la Universidad Nacional del Litoral, y el doctor Cristian Hidalgo, de la Universidad Maimónides. Y ayer, en el encuentro del día miércoles, charlamos sobre diferentes modalidades de comercialización que están disponibles, en realidad puntualmente sobre la modalidad de comercialización SIP, y estuvo presente Rafael Goimil, quien es el secretario económico financiero de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Hoy vamos a dedicarnos a conversar sobre el servicio postventa y diferentes aspectos relacionados con la implementación, de manera que logremos optimizar el uso de los recursos que adquirimos y la tan ansiada sustentabilidad. Así, de esta manera, vamos a poder asegurar un crecimiento de los programas de biosimulación a largo plazo. En este encuentro, que hemos llamado Entrenamiento y Servicio Postventa, siguiendo la dinámica con la que venimos trabajando durante todos estos días, nos va a acompañar el doctor Daniel Pero, quien es vicepresidente de SACIM y a su vez también es profesor titular de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Le agradecemos ya de antemano a Daniel su participación. Nuevamente, como venimos haciéndolo hasta ahora, les queremos recordar que las consultas que vayan surgiendo pueden ir escribiéndolas a través del chat y se las vamos a trasladar al doctor Pero para que puedan nutrirnos de toda su experiencia. Bueno, vamos a comenzar este encuentro con una pregunta que es, ¿cómo lograr una correcta implementación? Es la realidad de que es imposible pensar en una correcta implementación sin poder vincularlo a un excelente servicio postventa, ¿no? Y cuando uno habla de servicio postventa, por supuesto, hace referencia a todo el acompañamiento que un proveedor de un bien o de un determinado servicio hace luego de concretar una determinada operación comercial. Pero bueno, más allá del protagonismo que tiene el servicio postventa en la correcta implementación, hay otros puntos importantes a mencionar. Llegar a una correcta implementación operativa se logra en realidad recorriendo un camino en el que la formación del recurso humano, también el soporte técnico, dos cosas incluso que constituyen el servicio postventa, y también el trabajo en red y los costos operativos son los principales pilares que uno tiene que contemplar. Lo primero que vamos a empezar mencionando es la formación. Vemos que es crítica para llegar a la correcta implementación operativa. Y acá a mí me gustaría detenerme a comentarles cómo es que DELEC acompaña al cliente en esta instancia que es tan fundamental. El equipo de aplicaciones clínicas de DELEC está compuesto por especialistas que fueron capacitados por las fábricas. Ellos son los que trabajan conjuntamente con las distintas instituciones en el diseño de los programas y buscan constantemente que el usuario pueda aprovechar al máximo posible las capacidades tecnológicas de esos equipos que se adquirieron, o sea que no se subutilicen. Entonces,
nuestro equipo de aplicaciones clínicas va a brindar capacitación y va a brindar entrenamiento con orientaciones prácticas y con orientaciones teóricas según un determinado plan que haya acordado con cada institución para poder considerar las particularidades de cada caso, ¿no? Además de una capacitación inicial, creemos en generar una relación de confianza que implique un ganar-ganar y que permita a los usuarios, a nuestros usuarios, ir construyendo el conocimiento poco a poco, o sea, progresivamente. Esto es un real acompañamiento en la implementación. Aplicaciones clínicas es justamente la articulación entre la tecnología y los propios usuarios, digamos. Este acompañamiento a todos nuestros clientes se realiza independientemente de las distancias, incluso antes de la pandemia nosotros implementamos el sistema de videoconferencias a través de plataformas como esta, como Zoom o como Google Meet, y diseñamos un cronograma de visitas para poder anticiparnos a todas las necesidades de consultas y de actualización que puedan llegar a surgir. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que es a través de nuestros especialistas clínicos, que de hecho ven a dos de ellas en la foto, y uno de nuestros miembros de servicio técnico, que se establece un vínculo estratégico con las diferentes instituciones. Ellos asignan en conjunto con la propia institución quienes van a ser los responsables del contacto frecuente con el objetivo, por ejemplo, de formar a demanda, de acompañar en la organización de diferentes actividades y de publicar, por ejemplo, a través de las redes de comunicación. Aún así, con todo ese acompañamiento y con las capacitaciones en el uso de la tecnología en sí, es muy recomendable que se contemple la capacitación en centros de renombre que puedan actuar como facilitadores de conocimiento. Esto ya estuvimos hablando un poquito en los encuentros pasados. Bueno, esto es indispensable porque además de aprender a manejar el recurso, otro de los grandes desafíos es utilizar a la simulación como herramienta educativa y mantenerse constantemente actualizados. Estos cursos que actualmente están disponibles en el mercado, facilitados por ejemplo por Inspire, que es el centro de simulación de la Federación Médica de Buenos Aires, o por CIMER, que es el centro de simulación de Reimers, se centran en el diseño y en el dictado de un curso teórico práctico sobre conocimientos esenciales de la simulación clínica que debe tener un educador. Por ejemplo, están orientados a teorías del aprendizaje, al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la visión de las organizaciones, el diseño y la integración curricular, por ejemplo, también en el diseño de una experiencia clínica simulada e incluso el factor humano. Bueno, desde TELEC nosotros tenemos la posibilidad de realizar esa triangulación y ofrecer estos cursos de formación como complemento a la capacitación en el uso de los simuladores, que es la que ya viene incluida en los equipos que la institución adquiere. Bueno, relacionado a esto, también podemos trasladarles que hay diferentes modalidades disponibles para estos cursos. Existen cursos que son in situ, que implican el viaje de los instructores a la institución. Después también hay cursos en el centro de simulación seleccionado, y esta modalidad por supuesto implica el viaje de los asistentes. También hay cursos a distancia e incluso modalidades híbridas, o sea, tanto presenciales y remotas. Y todas estas modalidades admiten contenidos preestablecidos o cursos ad hoc, como por ejemplo los que ya hemos realizado con la Universidad Maimónides y con distintas sociedades científicas. Las dos últimas modalidades que mencionamos recién, digamos, fueron por supuesto las que más fueron implementadas a causa de las restricciones impuestas por el COVID-19.
También queremos comentarles que en la actualidad están surgiendo otros cursos orientados al área técnica, y eso también es algo sumamente interesante también. Bueno, y para seguir avanzando, vamos a mencionar que otro de los puntos críticos para tener presentes y para evaluar muy bien, incluso como ya vimos al momento de la propia selección del equipamiento, es el servicio técnico y el mantenimiento que va a haber luego de la adquisición de la tecnología. En el caso de DELEC, la división de servicio técnico está compuesta por distintos ingenieros biomédicos y de bioingenieros que fueron capacitados por las fábricas para que ellos puedan brindar una muy buena asistencia de manera local, ¿no es cierto? Una vez que la venta se encuentra realizada, y por supuesto, claramente cuando el equipo lo requiere, ellos son los encargados de la instalación y de la puesta en marcha de los simuladores adquiridos en este caso. A su vez, se establece también con ellos, bajo un contrato de garantía, un cronograma de visitas, tanto preventivas como visitas correctivas, para poder asegurar el funcionamiento continuo de esa tecnología. Este servicio, al igual que el servicio que lleva a cabo aplicaciones clínicas, se encuentra incluido con la adquisición de los productos que haga la institución. Nosotros realmente conocemos la total importancia que tiene mantener lo más operativo posible un centro, de un centro del cual dependen actividades de una agenda académica, y estamos acostumbrados, por así decirlo, a tiempos de respuesta muy destacables, porque DELEC también se desarrolla en el área de equipamiento médico asistencial, ¿no? Así que tenemos esa gimnasia. Y bueno, finalmente me resta decirles que existen varias opciones de soporte, y una logística que a nosotros nos permite dar respuesta a todo el territorio. Incluso no solamente hablamos del territorio nacional, ¿no? Porque recordemos que DELEC tiene incumbencia en Argentina, en Uruguay, Paraguay y Bolivia, y para algunas de nuestras representadas también en Chile y en Brasil. Bueno, habiendo llegado hasta acá, voy a recapitular un momento, porque si bien este encuentro tiene que ver específicamente con el servicio postventa, tanto aplicaciones clínicas como servicio técnico cumple un rol que es fundamental en el asesoramiento y en la elaboración del proyecto en sí. Aplicaciones clínicas, por ejemplo, trabaja para individualizar cuáles son los objetivos del cliente, y para poder recomendarle a ese cliente la solución que es más adecuada, y incluso en cada caso, ¿no? Y servicio técnico, por su parte, también es protagonista al momento de la interpretación de los requerimientos previos, como por ejemplo pueden ser condiciones edilicias y infraestructura, y esto es principalmente cuando hablamos de simuladores pacientes de alta fidelidad, o de Kyle Learning Space, la solución audiovisual, por ejemplo, es otro buen ejemplo. Y en sí, nosotros somos un equipo que trabaja cada proyecto de manera personalizada, o sea, nosotros no estandarizamos las propuestas, y o sea, no desatendemos ningún punto, y nos vinculamos con la institución siempre, por supuesto que la institución lo permita, ¿no es cierto? Otro de los puntos importantes a tratar es el soporte de comunicación y marketing que brindamos a nuestros partners. Bueno, como sabemos, cuando uno apuesta a la innovación, para que esta innovación pueda ser capitalizada, se necesita de un trabajo de divulgación y de un trabajo de comunicación. En el contexto de hoy incluso es necesario difundir todo lo que se hace. Esto nos permite crecer, nos permite posicionar la institución, también permite generar lazos con pares que estén trabajando en el mismo área, y así que se pueda lograr el soporte y el financiamiento para poder seguir creciendo, ¿no es cierto? Bueno, por eso nuestro equipo de comunicaciones genera un montón de material súper atractivo, deben haberlo visto en el desarrollo de estos encuentros, simplemente por poner un ejemplo.
desarrolla eventos, workshops, también webinars, bueno, a veces con finalidades formativas y a veces con finalidades de divulgación, y en su mayoría todos ellos son abiertos y de fácil acceso, casi siempre. Comunicaciones, marketing y diseño, entonces, se encarga de potenciar los proyectos a través de distintas estrategias de comunicación. Puede ser marketing digital, diferentes contenidos originales, videos, distintos ciclos temáticos, eventos en sí, conferencias, entre otras cosas, ¿no? Acá en el slide les mostramos todos los canales a través de los cuales ustedes nos van a poder encontrar, van a poder mantenerse informados y actualizados todo el tiempo. La verdad es que realmente de manera constante estamos trabajando en esto. El equipo de comunicaciones hace un excelentísimo trabajo y nuevamente no solo con la divulgación del trabajo de DELEC, sino también con todo el material de nuestros clientes también. Bueno, lo que viene ahora tal vez lo voy a pasar algo rápido, pero ustedes van a poder volver si quisieran cuando reciban el material. Voy a hablar puntualmente solo por mencionar algunos de nuestros casos de éxito. Tenemos, por ejemplo, aquí, a ver si no me saltó una diapositiva, espero que no me haya quedado oculta, pero por el momento tenemos al Ministerio de Salud de Córdoba y a la Universidad Maimónides. Por otra parte tenemos a la Universidad Católica de Córdoba y a la Asociación Marplatense de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Y sí, me tenía, pero bueno, los venimos mencionando recurrentemente, a Inspire y a Zimmer. Debo haber ocultado la diapositiva, pero están dentro de nuestros casos de éxito, entre tantos otros, ¿no? Pero eran los que habíamos elegido para compartir con ustedes hoy. Cuando les haga llegar la filmina se los voy a destacar ahí también. Bueno, como mencionamos, es fundamental posicionar nuestro programa en sí, o sea, el programa de la institución, ¿no? Y diferenciarlo y poder integrarlo progresivamente a su vez a una red de trabajo nacional, de trabajo regional, de trabajo internacional, y de esta manera lo que va a pasar es que va a haber un flujo bidireccional de experiencias que van a permitir el crecimiento de la simulación en sí. No solo con otras universidades, que de hecho la misma Secretaría de Políticas Universitarias está fomentando esta red de trabajo, sino también con instituciones hospitalarias en donde los alumnos realizan sus prácticas con sociedades científicas que van a permitir fortalecer el desarrollo científico y la investigación también. Existen, por supuesto, instituciones y distintos referentes internacionales que están sumamente reconocidos y con los cuales también nosotros nos vinculamos. Desde DELEC buscamos fomentar constantemente la articulación con referentes nacionales y con referentes regionales que vienen trabajando en el área ya desde hace muchos años y que cuentan con muchísima experiencia para poder enriquecer todos y cada uno de los proyectos. De nuevo, algo que mencionamos ya, DELEC trabaja en varios países de Latinoamérica y por eso conocemos varias realidades. Por eso venimos trabajando en una serie de webinars desde principios de 2020 con distintos temas de interés, desde temas generales hasta temas bastante específicos. Todos esos webinars están guardados en nuestro canal de YouTube, así que si desearan verlos, revisarlos, pueden hacerlo allí. Nosotros podemos alcanzárselos también cuando termine. Ayer compartimos uno en particular del que estuvimos hablando, pero podemos hacerles llegar el resto si lo desearan. Bueno, y como se mencionó en la primera charla, sociedades como SACIM de Argentina, como FLASIC de LATAM, como la SSH de Estados Unidos y CESAM de Europa, tienen un rol fundamental en formar aspectos académicos, ¿no?
la vinculación y el intercambio de experiencias también, y también en la formación continua a través de distintos eventos y de distintos congresos que nos permiten a nosotros y a ustedes, o sea, absolutamente a todos, que estemos al día. De alguna manera, estar atentos a todas estas actividades a nosotros nos va a permitir mantener como un ciclo de mejora continua y muy buenas prácticas de trabajo, ¿no? Por eso es tan importante. Luego, también hay sociedades muy reconocidas, ya incluso de especialidad, que tienen un amplio desarrollo en la simulación. Por ejemplo, la INAX, no, nunca me sale pronunciarlo, pero que está el ojo ahí. Y bueno, nosotros hemos compartido con ustedes algunos de los materiales de interés de cada una de ellas durante estas charlas, que son generados por estos propios organismos, debido a que todo este material que generan son un muy buen punto de partida para poder nivelar terminología, por ejemplo, y nivelar conceptos. Entonces ponemos a disposición todo este material para que nosotros, desde este pequeño espacio, que es como un puntapié, poder permitirles a ustedes e incentivarlos a que sigan investigando y ampliando su conocimiento por sus propios medios, ¿no? Y por último, buscamos trasladarles algunos puntos relevantes respecto a la sustentabilidad de un centro o de un programa de simulación. Muchas veces estos aspectos no son evaluados al momento de plantear el proyecto, pero sin embargo, como todo, un programa de simulación tiene costos operativos. Puede ser desde piezas que son utilizadas como consumibles o que por el uso van a requerir de un recambio, hasta lo que son los costos de personal y los costos de la formación del recurso humano, ¿no? Pero hay un montón de estrategias, muchas estrategias, que pueden ser útiles para poder cubrir esos costos y bueno, en las que nosotros desde DELEC intentamos colaborar siempre especialmente, ¿no? Cada vez que desarrollamos un programa de simulación, un centro de simulación en sí, tenemos esto siempre en mente e intentamos que todos nuestros clientes lo tengan presente desde el inicio. Solo por mencionar algunos puntos, podemos decir que comúnmente es conveniente pensar en un proyecto en etapas, pero acá hay que tener cuidado. Quiero aclararles que esto es en general, porque en el caso de las universidades de gestión pública, que están alcanzadas por el programa de fortalecimiento de la SPU, hay un gran financiamiento y hoy, por suerte, no hay que quedarse solamente con el corto plazo, ¿no? Entonces por ahí este tema de planteárselo en etapas, hoy tal vez queda desdibujado, o sea, hay que ver cada caso, pero eso es una salvedad que quería hacer. Luego tenemos la creación de espacios creativos para poder desarrollar simuladores de bajo costo o distintas piezas de recambio, y en ese punto en particular destacamos especialmente el perfil que tiene que haber de un responsable técnico del centro. Esto es muy importante. Seguramente Daniel lo va a comentar después. En tercer lugar, aparece la diversificación en el uso de recursos y la implementación de modalidades híbridas también, que es muy importante. Después también invertir en formación, mantener la motivación de los docentes y utilizar los recursos, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la formación y de aplicaciones clínicas, mencionamos la importancia de definir referentes que luego van a replicar todo internamente, ¿no? Entonces eso también es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado, definir los referentes, los impulsores dentro de la propia institución. También aparece la articulación con posgrado y con investigación y desarrollo, donde se generan cursos con ingresos para la universidad. Esto es muy bueno también. Y finalmente aparece la vinculación con otros actores de la salud, donde podemos destacar tal vez especialmente a las sociedades científicas, porque las sociedades científicas usualmente
dictan actividades de formación en las que requieren recursos o espacios idóneos para eso, y que están trabajando en las certificaciones. Entonces por ahí vincularnos con ellas también puede colaborar con la sustentabilidad, ¿no? Y finalmente, vamos a ir finalizando diciendo que, como ya sabrán, la sustentabilidad es un desafío, pero la realidad es que no es imposible. Sí es fundamental pensarla desde el comienzo, ¿no? Lo que hablábamos recién. La inversión inteligente en equipamiento y en la formación de los profesionales a nosotros nos va a permitir, sin lugar a dudas, avanzar muchísimo más rápido hacia la sustentabilidad. Bueno, todo lo que yo les quería transmitir y lo que hemos pensado para ustedes en este encuentro ha llegado hasta acá. Lo hemos diseñado con preguntas, al igual que los encuentros anteriores, con preguntas que nos han ido haciendo. Así que queríamos ponerlas sobre la mesa y que todos estuviesen al tanto, porque por ahí las inquietudes de unos son las mismas inquietudes de otros. Y ahora sí, vamos a tener un espacio para que Matías y el doctor Daniel Pero puedan resolver otras consultas que tal vez, por supuesto, era muchísimo mejor que Daniel las contara de primera mano, con toda su experiencia. Y finalmente seguro también podamos trasladarles las consultas que nos estén haciendo llegar a través del chat. Muchas gracias, Ani. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Muchas gracias Bueno, por la invitación. muchísimas gracias por estar aquí presente. A quienes no lo conocen, Daniel tiene una amplia trayectoria en lo que es simulación, principalmente en el área universitaria, y cabe destacar que siempre ha sido muy participativo en la red de formación, algo que nosotros venimos insistiendo. Entonces, de nuevo, como comentó Ana, nosotros lo que hicimos fue agrupar algunas consultas que nos suelen hacer en el trabajo de campo que nosotros realizamos, para poder conversarlas con él, que tiene obviamente experiencia práctica, y también está del lado de la mayoría de los participantes que nos están acompañando hoy, que tiene que ver con proyectos universitarios, propiamente dicho. Así que bueno, Daniel, voy a pasar a hacerte algunas consultas. La primera es, en base a la experiencia que ya venís teniendo, estamos hablando de varios años trabajando en el área universitaria, ¿cuáles son los desafíos que destacarías al momento de implementar un programa de simulación en este ámbito? Sí, bueno, estamos, como dices, desde hace varios años, con la compra que la mayoría de las universidades públicas hizo en el año 2012, una serie de compras de simuladores, a partir algunos de un programa y otros de decisiones universitarias. Entonces, entre los desafíos que aparecen al implementar un programa de simulación o de enseñanza en base a simulación clínica en un ámbito universitario, pueden ser entre 2, 3 o 4. Lo primero, digo yo, es el trabajo y la concientización de las autoridades, de la gente que decide en el ámbito universitario. Puede ser una institución académica dentro de la universidad, como una facultad de ciencias médicas o ciencias de la salud, en nuestro caso, facultad de medicina. Entonces, convencer a la autoridad con estrategias de primero conocimiento sobre el tema, que es la simulación, todo lo que hablaron en el primer encuentro, en qué consiste, para qué es, para qué sirve, sus ventajas y desventajas. Entonces, convencer a los decisores. El segundo punto de ese es que tomen la decisión de implementar un programa de simulación que debería diseñarse como un proyecto a partir de un grupo que tenga conocimiento en el tema. El otro punto del desafío es, ya decidido que se va a implementar un programa de enseñanza, aprendizaje
en base a simulación clínica es en qué momento de las diferentes carreras lo voy a implementar. En el primer ciclo, que generalmente la mayoría de las carreras, tanto medicina como enfermería, kinesio, es un ciclo básico, donde se tiene conocimiento de lo básico de la profesión, o en el ciclo clínico, o en la mayoría que tienen un ciclo de prácticas, que sería el tercer ciclo. O sea, en qué momento de la carrera lo voy a implementar, conociendo todas las características que hay que conocer, como hablaban recién al principio, sobre la enseñanza en base a simulación clínica. El tercer punto es cuáles son los ámbitos o cuáles son estas asignaturas que van a trabajar con enseñanza o con actividades en base a simulación clínica. Dentro del momento de la carrera, 3 o 4 ciclos, en qué ciclo, y luego cuáles son las asignaturas que van a trabajar con esta estrategia de enseñanza. El cuarto punto es qué cantidad de estudiantes van a trabajar o van a aprender con la enseñanza por simulación clínica, y como todos dicen y hablaron, es qué capacitación debería tener el docente que va a acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Estos creo que son los desafíos a implementar, y por supuesto el diseño de este proyecto, que va a llegar a ser un programa de simulación que después vamos a ver en qué consiste. No sé si Matías... Perfecto, Daniel. Nosotros, una vez que está definida, o es uno como miembro de un equipo, ha analizado todas estas pautas para poder desarrollar el programa. Una de las cuestiones fundamentales que hemos mencionado en encuentros anteriores tiene que ver con la importancia de poder trabajar en equipo desde el comienzo, ¿no? De involucrar a personas que estén familiarizadas con la simulación y comprometidas, por supuesto, y también la importancia de poder definir roles al momento de planificar las actividades, sobre todo cuando tenemos ya instaurado el concepto de un centro de simulación dentro de la universidad. ¿Qué importancia amerita la definición de estos roles de una manera correcta? ¿Cómo puede impactar en el correcto funcionamiento de la propuesta? La importancia es, digamos, es fundamental. ¿Cómo va a estar constituido este centro y cómo se va a llevar a cabo el programa que uno ha diseñado? La mayoría de los gabinetes, centros, espacios, por lo menos lo que armamos nosotros es que este lugar donde se va a impartir la enseñanza por simulación esté funcionando primero con un comité coordinador, que en nuestro caso nosotros pusimos, pero pueden ser entre 2 y 3 personas, nosotros pusimos 4. 3 profesionales de la salud y un ingeniero. Y estos 4 personas serían los coordinadores de las diferentes unidades que van a conformar este centro o espacio de simulación. El ingeniero, por supuesto, lo ideal es que tenga un perfil de ingeniero electrónico y o biomédico o bioingeniero. Nosotros tenemos la carrera de ingeniería biomédica y estamos trabajando en conjunto. Entonces, sería el coordinador técnico. Y los 3 profesionales, nosotros tenemos médicos, pero también puede haber un enfermero dentro del comité coordinador, como puede haber depende de las carreras. Lo ideal es que haya un representante de cada una de las carreras en este comité coordinador. Exacto. Luego está el personal administrativo, que en las universidades públicas es el personal no docente.
y lo ideal que depende del tamaño de este centro y de la envergadura y la cantidad de alumnos, como vimos al principio, que es uno de los desafíos, como trabajo hoy con el ingreso irrestricto, con la masividad, y si puede implementar actividades híbridas, como hablaba Ana, virtual y presencial, desde la simulación. Entonces, el personal administrativo, nosotros tenemos dos, con 6 horas cada uno, y se entrecruzan en el medio de tal manera que nuestro centro está desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Y ellos están 6 horas, de 8 hasta las 14. El otro ingresa a las 13 para que tengan una hora de intercambio hasta que cumple las 6 horas. Pero puede haber más. Luego está el personal técnico de apoyo. De preferencia, nosotros pensamos que el perfil debería ser una persona de conformación, aunque sea intermedia, de audio, video, electricidad, electrónica y manejo de aparatos biomédicos. Tal cual. Entre ellos, por supuesto, un ingeniero biomédico está, pero hay que ver cómo están hoy, cuáles son las preferencias de estos profesionales para tener un lugar que depende cuánto le van a pagar. Y luego estarían, bueno, en algunos casos, porque acá lo que hablamos de personal que va a trabajar, va a recibir a los estudiantes, lo va a registrar, va a preparar el equipamiento, pero tiene que haber limpieza y cuidados por el tema hoy de la pandemia y cómo se adecuaron los diferentes centros a trabajar con la pandemia, la distancia, el lavado de manos, el control de la temperatura, y eso debe haber un personal o de maestranza o de limpieza que va a preparar el centro después de cada actividad. Exacto. Y luego nosotros tenemos, entre docentes, hay dos modalidades. Nosotros tenemos la doble modalidad. Primero, docentes propios del centro, que pueden tener una carga horaria de semidedicación, o sea, 4 horas por día, 20 horas semanales, o dedicación exclusiva, que son 8 horas por día, depende de qué organice el centro. Propio, entrenado, que haya hecho cursos de formación de introducción, avanzado y de instructor en el tema, de tal manera que va a diseñar, planificar y organizar las actividades con el otro grupo de docentes, que en nuestro caso son docentes que no propios del centro, pero sí forman parte del mismo, integrando cada una de las asignaturas. Y en nuestro programa, este grupo de docentes está integrado primero el profesor de la asignatura, que es el que decidió que tales docentes van a trabajar en su temática, enseñando en base a simulación clínica, y los docentes que él determine. Entonces tenemos docentes propios del centro y los docentes especialistas en la asignatura, que son los que tienen el conocimiento profundo de toda la competencia de la asignatura, y el docente propio del centro, que tiene la competencia de la enseñanza por simulación. Entre los dos van a diseñar las guías. Primero, pensar qué actividades van a diseñar de acuerdo a los objetivos que quieran implementar, y luego van a diseñar todos los pasos del proceso. Primero, guías clínicas de estudio del tema, el diseño del taller o del escenario de atención, si es mediana o alta fidelidad, cómo va a ser implementado todo el proceso, quién va a hacer el debriefing, quién va a presentar, o sea, todos los objetivos de aprendizaje que quieren implementar en esa actividad. El especialista completa lo profundo de la temática, y el docente de simulación colabora y diseña la actividad específica ya a darse por simulación. Eso serían en principio los roles que nosotros tenemos, y vemos la importancia en la capacitación. Y sí, nosotros creemos que todos docentes, administrativos,
por supuesto técnico y maestranza, tienen que tener un programa básico o intermedio de formación de técnico en simulación, porque todos posiblemente tengan que movilizar algún simulador o preparar. Entonces el docente debe saber cómo se trabaja, el administrativo, porque cualquiera se puede enfermar. Hoy te dice, estoy positivo para la enfermedad, no puedo ir, y no lo tenés. El técnico tiene que, los demás tienen que poder saber solucionar la situación. No sé si se entiende. Clarísimo, Daniel, clarísimo. Muy claro. Yo creo que, bueno, de nuevo, con esto que comentás, es muy importante volver a destacar la importancia del recurso humano, pero no solamente para hablar de simulación. En cualquier actividad es necesario que haya personas cualificadas para poder llevar adelante las actividades. Entonces, al momento de plantear, ahora estamos en una etapa de planificación de estos programas en las universidades o de fortalecimiento, o sea que implica una instancia de evaluación. Hay que pensar en el programa funcionando, ¿no? No en el punto de partida. Y sí es recomendado, como se menciona en los puntos que vimos con Carla Prudencio en el primer encuentro, esos 12 pasos que propone Marlova, el análisis continuo, la evaluación del programa, cómo está funcionando, qué es lo que hay que mejorar. Y siempre hay que hacer especial énfasis en el recurso humano. El definir perfiles que sean realmente idóneos va a permitir también de que haya más fluidez en las actividades, que surjan menos problemas. Problemas siempre va a haber, entonces que también se puedan proponer soluciones. Y es fundamental no depender de una única persona. Entonces también es interesante lo que comentás respecto a que todos tengan un mínimo de conocimiento, porque una persona se puede enfermar, somos personas, ¿no? Entonces uno tiene que buscar tener plan B, plan C. Exactamente. Y también destaco, esto es Exactamente. una particularidad que tienen algunas universidades, como es el caso de la de Tucumán, que cuentan con carreras como puede ser ingeniería electrónica o bioingeniería, biomedicina. Hay diferentes universidades que tienen carreras afines a los perfiles técnicos de la simulación. Entonces está bueno esto de interactuar con otras unidades académicas de la misma universidad para ir generando también campo de acción para todas estas carreras, ¿no? Nosotros, un poco porque somos de la especialidad, tanto Ana como yo, estamos haciendo mucho énfasis en el perfil del bioingeniero, pero hay otros perfiles también que se pueden aprovechar, sobre todo con todo lo que es el desarrollo de materiales, la impresión 3D para hacer simulación de bajo costo o reposiciones. Así que eso es algo muy interesante que incluso podemos profundizar en algún otro momento. Quería Em, agregar, no sí, sé si sí, sí. algo que me olvidé, que es muy importante, que lo estamos implementando, es dentro de los roles, hay un lugar que nosotros tenemos en los dos centros, que es el ayudante estudiantil docente. Bien. Y en uno de los centros, que es el Hospital de Simulación, está el Instituto de Bioelectrónica, Ujú. que es dependiente de medicina, pero trabaja con ingeniería biomédica, y tienen dos ayudantes estudiantiles, de los cuales uno es estudiante de ingeniería biomédica y el otro de medicina. Sí. Y en el otro centro que tenemos de habilidades quirúrgicas, tengo también dos ayudantes estudiantiles de medicina y la escuela de formación docente de ayudante. O sea que el estudiante es fundamental y que esté involucrado, o sea, que tengan escuelas de formación docente de ayudantes estudiantiles y que tengan los cargos de ayudante, porque el entrenado y conocimiento es un docente que va a colaborar en todas las situaciones. Así Exacto, es, O sea que exacto. ese es otro rol que me olvidé de así contarles. es. Y con respecto a la vinculación tecnológica, nosotros estamos trabajando con la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, con la unidad de robótica, justamente en dos proyectos que tienen que ver eh, con simuladores, Ujú. tanto de alta fidelidad como de partes. O sea que la vinculación tecnológica con las diferentes carreras como ingeniería, biotecnología, electrónica, eh, ingeniería informática,
son todas aportan desde su lado. fundamentales. Tal cual. Hay que Exactamente. hacer un trabajo Lo que realmente vos decís. multidisciplinario y de alguna manera se está instrumentando en algunas universidades a través de diferentes formas. Pueden ser ayudantías, pueden ser pasantías, prácticas finales, O también becarios, sí. becarios. Entonces hay distintas modalidades que es interesante poder contemplar, ¿no? Y también abre las puertas de la universidad a todo lo que es investigación y desarrollo, como comentaba Ana, dentro de plantear la sustentabilidad de un centro. Bueno, también Hugo Casafú, por ejemplo, de la Universidad del Litoral, ha mostrado algunos desarrollos que ellos realizan, y todo lo que sea desarrollo de simuladores, por ahí hay más casos de lo que uno cree, incluso se sorprendería. Hay algunos que están desarrollando con realidad virtual, hay otros que están desarrollando con impresión 3D o con estudios de materiales, y es interesante de que esas propuestas salgan de la universidad y puede incluso ser algún motivador para generar los recursos que son necesarios para poder mantener operativo sin costo aparente para la universidad. Así que son todos aspectos que vale la pena realmente contemplar. Exacto. Bien. Otra de las preguntas tiene que ver con uno de los puntos fundamentales. También yo estoy haciendo referencia a este círculo de pasos para el desarrollo de un centro de simulación que Carla lo comentó, que en realidad hay diferentes, o se pueden separar en diferentes pasos importantes para el desarrollo de un programa. Vimos el caso de Marlova, que es una especialista de Chile, en donde ella menciona la importancia de involucrar a las distintas personas de la institución dentro del programa de simulación. Cuando hablamos de involucrar, estamos hablando de las cátedras, los docentes, a los estudiantes, motivarlos también. Entonces, en cuanto a la formación docente y las distintas modalidades que han tenido ustedes para poder involucrarlos dentro de la simulación, ¿cómo ha sido el desafío que ustedes enfrentaron? ¿De qué manera han podido llegar a tantas personas y a cátedras con realidades dispares seguramente? Perdóname, Daniel, estás muteado. Ahí está, Les ahora sí. decía que acá el desafío es elaborar un proyecto de integración y de formación del recurso humano docente. En este caso depende de las currículas de las diferentes carreras, ya sea un currículo lineal con cátedras laterales y sin nada de integración, o un currículum integrado, completo, y sin ciclos, sino en espiral, depende de cómo sea el currículo. O sea, y ahí elaborar el proyecto de integración y determinar cómo se va a involucrar el espacio educativo, que son las asignaturas o las cátedras donde están las asignaturas, para interesarlos a trabajar en la enseñanza en base a simulación clínica. Y lo primero es mostrar, contar en qué consiste, informar a todo, primero reunión con los profesores y los docentes, para informarlos e interiorizarlos sobre la metodología de la estrategia de enseñanza de simulación en su materia, cómo podría trabajar, integrarse la simulación a el dictado de algunas temáticas de la materia, teniendo en cuenta las competencias y los objetivos que determinó esa asignatura que un estudiante debe lograr obtener con un cierto nivel de dominio. Y para eso, una modalidad es la reunión con cada uno de estos profesores, primero que el profesor esté de acuerdo, y con los docentes. Reuniones para ver su currícula, qué es lo que se puede utilizar y con qué actividad se puede utilizar. El segundo paso es un programa o un curso de presentación de las características, como lo que habló Carla en la primera reunión, en qué consiste la simulación, para que ellos entiendan
que no va a cambiar al paciente por esto, sino que es un complemento de las diferentes estrategias de aprendizaje. Hay algunos docentes que inmediatamente se van a involucrar y los demás, y eso lo vimos y lo vimos en varias facultades, los demás como ven que los alumnos quieren participar en estas actividades, ellos también después deciden involucrarse y participan en todo el proceso de enseñanza. Es decir, primero, informar que todos conozcan en qué consiste esto, que el profesor, que es la autoridad, esté de acuerdo, y convencer al docente que no competimos, que es una estrategia más dentro de las diferentes estrategias de enseñanza. Es la forma de comenzar a involucrar a todas las personas, cátedras o asignaturas. Perfecto, se podría decir de que hay que hacer un muy buen trabajo de sensibilización, ¿no? De los Exactamente. docentes, también que los estudiantes conozcan, que los estudiantes pidan, También el estudiante. que se vean, digamos, complementariedad con el trabajo como se viene realizando también. A nosotros, bueno, nos ha sucedido también cuando nos enfrentamos, ahora por suerte todo está cambiando, la simulación cada vez está siendo más conocida, entonces hay menos rechazo, pero uno siempre se va a encontrar, estamos hablando siempre de personas y hay distintas formas de pensar y hay que poder trabajarlas, hay que dedicarles un espacio, hay que evacuar dudas, trabajar los miedos, ¿no? Entonces, creo que eso es también algo que es importante, en donde es importante el rol de SACIM, de la sociedad, en donde tenés un cargo jerárquico en esta oportunidad, porque la idea es llegar a todos a los que son estudiantes y los que van a ser futuros profesionales de la salud, ¿no? Exactamente, es un desafío. El pensamiento de todo el grupo de SACIN es la federalización, llegar a todos, tanto estudiantes como docentes, centros de formación, públicos, privados, que todos, inclusive, como hablaba recién, el posgrado, la capacitación de posgrado, la certificación de las diferentes especialidades, las sociedades científicas capacitando a sus socios y acreditando los servicios y certificándolos utilizando la simulación, porque ¿qué es lo que vino a cambiar esta estrategia? Vino a, a cambiar y a mejorar la seguridad del paciente y la calidad de atención. Exacto. Trabajamos e identificamos el error sin consecuencias para el paciente. Lo mejoramos de tal manera que esta persona, que puede ser un profesional o un estudiante de una carrera, va primero, su curva de aprendizaje va a ser más rápida, su ansiedad y estrés en el momento de estar con el paciente real va a ser menor y va a tener mucho más seguridad y seguridad el paciente cuando esté con el paciente real. Exacto. Así es. Bueno, creo también, y un poco en base a lo que has mencionado, el desafío dentro de la universidad sigue siendo, y es un factor fundamental, la integración curricular, ¿no? Debemos evitar que el centro de simulación termine convirtiéndose en un laboratorio externo a la facultad, que sea una experiencia más para el estudiante, sino que tenemos que trabajar de todas las maneras posibles para poder integrarlo realmente a la currícula. Incluso comentaste de las distintas modalidades de currículas que puede haber en una universidad, lineal, integrada. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en incorporar la simulación a la currícula? ¿Quiénes son los que hacen simulación en su universidad? ¿Cómo han involucrado a las diferentes cátedras? ¿Y qué comentarios podrías hacer respecto, o sugerencias respecto a estas modalidades de currícula que puede haber en cada universidad? Estás Eh, de- muteado. sí, Lo apago para no entorpecer y después lo... pasa. eh, con respecto a eso, nuestra experiencia, cómo integrar en el currículum
Primero, la decisión de que se implemente esta estructura. Identificar cómo es el currículum de esa carrera, de identificar cada uno de los currículum de las diferentes asignaturas dentro de los ciclos y qué podemos tener o qué hay en el mercado para poder trabajar con simulación en estos diferentes ciclos. Y entonces nosotros analizamos en el ciclo básico, de acuerdo a lo que hay en el mercado, lo que pudimos adquirir, determinamos un grupo de materias para comenzar, pero luego comenzaron a surgir otras. De inicio nosotros pensamos en anatomía y estamos trabajando hoy con realidad aumentada, 3D, que han diseñado los mismos. Yo era docente de anatomía y el grupo que está actualmente ha empleado todo lo nuevo, no solamente los preparados cadavéricos que los seguimos utilizando, sino todo esto que ustedes mencionaron al principio sobre lo que también se puede trabajar. Emergentología, que nosotros tenemos en el ciclo básico, es fundamental, los cursos, todo lo que es primeros auxilios, atención de emergencias, atención del paciente en paro cardíaco, manejo del el paciente politraumatizado, lo vemos en emergentología, y trabajar con un programa y actividades de simulación para disminuir el error y la seguridad es fundamental. En humanidades hay facultades que de entrada están trabajando, como una de ellas en El Salvador, donde trabaja con aspectos de seguridad del paciente desde los primeros años. Así es. Y aquí también estamos trabajando con bioética y con antropología en lo que es la primera actividad de el estudiante en un ambiente clínico, que puede comenzar con un ambiente simulado. Ujú. Dentro de los puntos y que tienen que ver con lo que puede ofrecer de la simulación en anatomía, también se puede implementar en fisiología, con la simulación híbrida, en biología y en histología, porque todas las mesas que hay de las diferentes partes del cuerpo en anatomía puede incorporar casos, y también incluye la fisiología normal y patológica, e incluye los preparados de biología e histología, o sea, podemos trabajar en todo esto. Esto, nosotros comenzamos a trabajar con emergentología y estamos implementando, porque ellos mismos pidieron estas otras materias, como les digo, biología, histología y fisiología. Entonces, primero, ver qué uno puede ofrecer en la temática de ese currículum de la asignatura, luego pensar en los objetivos de aprendizaje, qué es lo que queremos que el paciente, que el estudiante adquiera, y ahí decidimos y comenzamos la integración. El segundo paso fue en el ciclo clínico, en donde hay muchas actividades dentro de la currícula de las materias que el estudiante puede trabajar con simulación antes de llegar al paciente, que es la idea, que antes que llegue al paciente, el estudiante pase por el centro de simulación y trabaje, por ejemplo, en lo que es la semiología, los ruidos respiratorios y cardíacos, luego repasado en clínica médica, luego en las especialidades clínicas y luego en la práctica final, que nosotros llamamos el continuum educativo, de tal manera que él pasa por todos los momentos, y cuando va a trabajar con el paciente real en su diferente ciclo, ya el estrés ha disminuido, la seguridad es mayor y la curva de aprendizaje es más rápida. Entonces, así integramos en el ciclo clínico. Y luego en la práctica final trabajamos ya con mediana y alta fidelidad, entonces repasamos los procedimientos, pero ya integramos todo.
y en el ciclo clínico uno tiene que trabajar con lo que son las habilidades blandas dentro de las competencias o las competencias blandas, que tiene que ver con la atención del paciente, la comunicación, información al paciente, identificación de la información, el consentimiento, el tema del interrogatorio, el razonamiento clínico, la toma de decisiones, y en equipo va a trabajar con la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. Excelente. Es decir, lo que se conoce hoy como competencias blandas. Y por supuesto la otra pata de la definición de la competencia, que son las actitudes. Uno primero aprende las habilidades, habilidad para una maniobra semiológica, habilidad para interrogar, habilidad para realizar algo actitudinal, es un procedimiento, pero luego viene la actitud. O sea, ¿cómo decido yo que tengo que implementar todos estos pasos para atender a un paciente? ¿Cómo voy a razonar y qué estructura metacognitiva voy a utilizar en mi mente para determinar qué es lo que le pasa al paciente y qué decisiones voy a pensar que voy a tomar? Y en medicina hay 4 decisiones que un profesional médico va a tomar. Primero, si va a decidir pedir estudios complementarios. Segundo, si va a indicar algún tratamiento de inicio. Tercero, si tiene que pedir una interconsulta a un especialista, cómo la pide, y eso tiene que ver con comunicación. Y cuarto, qué destino le va a dar al paciente, si lo va a mandar de alta, si le va a decir que vuelva, si lo va a derivar a otro centro o si lo va a internar. O sea, todo eso se trabaja en alta fidelidad, y puedo trabajar hoy por el tema de la pandemia, como hablaba Ana, de un aprendizaje híbrido, primero con casos clínicos, razonamiento, hay plataformas para eso, y luego puedo hacer hoy ya la práctica, porque ya se puede ingresar a los centros para hacer el trabajo en equipo, e inclusive tiene que haber entrenamiento interprofesional, que la Universidad del Litoral y otros más lo implementan, porque el trabajo en la realidad profesional, el enfermero y el médico aprenden a trabajar cuando ya se han recibido y en el momento que van a trabajar en la parte pública o privada, pero antes nadie le enseñó a trabajar en equipo de manera interprofesional, o sea, Exacto. cómo atendemos a un paciente en paro cardíaco, cómo atendemos una situación crítica, donde ahí ya vamos al manejo del recurso en crisis, que lo podemos trabajar en simulación, el CRM, los factores humanos. O sea, eso interprofesional debería implementarse desde las carreras de grado. Y es Excelente. No sé fundamental si... esos aspectos porque está comprobado a nivel mundial que el mayor causante de errores en la práctica médica, vamos a llamarlo en el área de la salud, tiene que ver con errores de comunicación, errores de trabajo en equipo y no principalmente con cuestiones técnicas. Entonces es una pata que hay que abordar en los centros de simulación, tanto en el área universitaria como en el área de posgrado, se podría decir, ¿no? Exactamente, en, en, en los dos. Muy, muy completo, Daniel. Muy, muy bien. Me pareció interesante lo que comentaste respecto a diferentes instancias que por ahí uno las puede ver por fuera de las instancias tradicionales de simulación, por lo menos lo que uno ve, que tiene que ver con las ciencias básicas, por ejemplo, fisiología, anatomía. Me pareció muy interesante porque existen muchísimos recursos que permiten de alguna manera que los estudiantes también se vayan familiarizando desde etapas tempranas con este tipo de recursos y puedan incorporarlos a su forma de trabajo, de adquisición y producción de conocimiento. Entonces, con todas estas instancias, vamos a llamarle sumativas, deja de ser solo una experiencia y realmente es un eje transversal en la formación de un futuro profesional, ¿no? Entonces, también lo que se busca con todas esas instancias y con la incorporación en diferentes etapas del aprendizaje del alumno de la herramienta,
es que obviamente cuando esté llegando o esté próximo a egresarse, tenga una experiencia totalmente diferente a la que tuvo en un comienzo, ¿no? Entonces hay que buscar este tipo de experiencia para los alumnos. Y respecto a lo que comentaste, cómo ustedes han involucrado las diferentes cátedras, obviamente comparado con hace 10 años, estamos en una situación en que la industria ofrece muchísimos más recursos, pero también hay muchísimas más potencialidades para generar recursos propios. Entonces, me parece fundamental hacer un trabajo de análisis, que se hagan tormentas de ideas, en donde uno, junto con los docentes, que son los que tienen las necesidades, puede interpretar cuáles son las cosas que uno tendría que priorizar en un programa de simulación, y después uno va a buscar la solución, pero primero pensarlas, porque a veces hay soluciones a lo que nosotros creemos que no existe. Nosotros que estamos desde el otro lado, desde el lado de proveedores, sabemos que hay cosas fantásticas por encontrar. Entonces, los invitamos a hacer en esta etapa de propuesta del proyecto un análisis lo más completo posible. Bien. Tenemos otra Así es. consulta que tiene que ver mucho con un término que seguramente todos los participantes conocerán, que es la evaluación clínica, objetiva y estructurada, los famosos ECOES. ¿Cómo plantean ustedes los ECOES utilizando también la herramienta de simulación, y qué valor agregado le aporta? Sí, bueno, el ECOE en castellano, OSCE en inglés, es un examen clínico con objetivos estructurados y puede implementarse para dos propósitos. Puede implementarse para evaluar lo que el estudiante logró de competencias y qué nivel de dominio tienen esas competencias, pero también sirve para evaluar el programa. Si nosotros trabajamos con Kirkpatrick, el modelo de Kirkpatrick de implementación de programas y de evaluación de los mismos, el OSCE o ECOE es un punto importante para la evaluación del programa y para la evaluación del estudiante. Este examen objetivo estructurado, también hay otras modalidades, ¿no? Sirve para evaluar competencias, tanto competencias técnicas como competencias no técnicas, competencias transversales de todas las profesiones, como competencias específicas. En este caso, ustedes vieron que yo soy cirujano, tengo que implementar la currícula de mi materia con objetivos, con competencias, tanto transversales para ver cómo están desde los primeros años, hasta las competencias específicas ya de cirugía para un médico general. Y acá el OSCE puede ser implementado al terminar el programa o durante el programa. ¿Por qué? Si usted no hizo que el estudiante practique o trabaje con OSCE o ECOE desde el cursado de su materia, si usted lo quiere evaluar con ECOE, no va a tener el resultado esperado porque no va a conocer este tipo de actividad, y va a fracasar si usted lo evalúa y no hizo el trabajo antes de que conozca lo que significa y que sirva no solo de evaluación, sino de aprendizaje. Por lo tanto, ese ECOE debería ser planteado durante puede ser la práctica final y al final de la práctica final. Es decir, primero, nosotros tenemos dos partes en la práctica final obligatoria. Primero es el llamado rotatorio, o practicantado rotatorio, o internado rotatorio, que diferentes escuelas lo tendrán con nombres diferentes. En el país hay dos o tres, generalmente internado o practicantado, y en cambio en otros países tiene otro nombre, pero es el mismo propósito. Luego viene la pasantía rural, que en algunas escuelas no está. Nosotros tenemos la pasantía rural, que tiene dos partes.
el trabajo en un centro de atención primaria, los llamados CAPS, depende de cada provincia, y luego la práctica en un hospital del interior de una comunidad o provincia, en donde va a aplicar todos lo que aprendió durante toda la carrera, va a integrar. Por lo tanto, el ECOE debe ser trabajado en los rotatorios y luego al final de la pasantía rural para evaluar, ya integrar toda la enseñanza de aprendizaje que tuvo este estudiante que se va a recibir de profesional de la salud, sea enfermero, sea médico, sea kinesiólogo o odontólogo de acuerdo a la carrera. Ese ECOE que voy a trabajar de entrada en los rotatorios y luego en la pasantía rural tiene que tener una serie de puntos primero. Primero va a depender qué quiero evaluar, o sea, qué objetivos, competencias voy a evaluar en este estudiante. Si voy a hablar razonamiento clínico, diseñaré actividades para razonamiento clínico, que puede ser para llegar a un diagnóstico, le pongo el cuadro clínico, el examen físico y él tiene que pensar en el diagnóstico. Si voy a evaluar toma de decisiones, dijimos cuáles son las 4 decisiones. Si voy a, dentro de esas, si voy a trabajar en solicitud e interpretación de un estudio complementario, será otra estación del ECOE. Si voy a trabajar sobre comunicación, la competencia comunicacional, y ahí hay varios aspectos que tienen que ver primero, la relación médico-paciente y el interrogatorio. ¿Cómo obtiene información el estudiante de un paciente? ¿Cómo le informa lo que él piensa que tiene y qué va a hacer con él? Es decir, cuáles son las decisiones que va a tomar. Luego, cómo deriva un paciente a un especialista, y hay diferentes modalidades de derivación que la tiene que saber hacer: derivación escrita, derivación en papel, derivación escrita en redes sociales, derivación verbal, derivación por teléfono, y así se puede realizar una estación de derivación al especialista. Y luego están las diferentes habilidades, como dijimos, habilidades técnicas, habilidades semiológicas, de interrogatorio, para elaborar este examen clínico estructurado, que, como les digo, primero debería ser al final de la primera etapa de la práctica final, porque él ya conoce todas las materias del ciclo básico y clínico, ya las integró en las diferentes modalidades de aprendizaje que tuvo en las diferentes materias, y acá está integrando todo en la práctica, en el practicantado rotatorio y luego en la pasantía rural. Perfecto. Muy bien, Daniel. Em, No sé si es mucha información, pero bueno, sí, quería Siempre es mucha abarcar todo. información, pero bueno, lo que estamos planteando en estos encuentros es mucha información, lo sabemos, por eso es que en realidad buscamos que sean disparadores para que cada uno pueda Para hacer su pensar. análisis institucional, para pensar, para buscar más información, y obviamente estamos a disposición nosotros y todos los speakers para poder dar otros lineamientos, ¿no? Y resolver dudas. Sabemos también de que mucha gente está comenzando con estos conceptos, entonces es un desafío. Tomo como muy importante esto que comentás de no involucrar este tipo de instancias dentro de la experiencia del estudiante al finalizar la carrera, porque pierde un poco de valor. Es importante poder utilizar una metodología durante toda la carrera para que el estudiante se vaya familiarizando y realmente se vea inmerso en las actividades que le proponemos, ¿no? Lo mismo sucede con la simulación que estábamos planteando, de la simulación tradicional, ¿no? Hay otro tema que en realidad yo comento porque salió el comentario de la industria y los recursos que existen. Para los ECOES también existen muchísimos recursos nuevos que antes no existían, así que siéntanse libres de profundizar un poco en qué podemos sumar para otorgar mayor realismo,
pero se puede hacer con menos recursos, más recursos. Va a cambiar por ahí el realismo y va a depender mucho de los objetivos, ¿no?, que uno se plantee. Otro de las áreas que está creciendo mucho tiene que ver con el uso de programas de pacientes simulados, ¿no? No es que no existieran, pero sí implica un particular compromiso para el desarrollo y el seguimiento de este tipo de programas para que realmente se puedan lograr los fines educativos, ¿no? Creo que vale la pena, esto es una opinión que tenemos nosotros desde el EC, vale la pena poder sumarlo dentro de este programa de simulación, porque hay muchos beneficios que están asociados con el trabajo con actores, ¿no? Entonces, si una institución cuenta con este tipo de programas, ¿qué concepto nos podría trasladar como relevantes para poder gestionar exitosamente actividades de este tipo? Bien, con esta pregunta es importante, muy importante, y más hoy y todo el año 2020, que fue y es todavía la pandemia COVID-19, en donde no se podía acceder al paciente real, no se podía acceder a los centros de simulación y se pusieron en marcha estrategias que tenían que ver de lleno con el aprendizaje virtual. Y así, sí, los centros hospitalarios y centros privados asistenciales comenzaron a trabajar, que ya estaban trabajando, pero comenzaron a trabajar y comenzaron a atender pacientes a través de la cámara de una computadora o del teléfono y atenderlos, y eso ya está familiarizado, y hay muchos médicos que siguen atendiendo de manera virtual, ya no quieren ir a su consultorio, entonces atienden a su paciente así. Y en este caso, el paciente simulado estuvo siempre en la enseñanza, pero ese paciente era simulado por un mismo docente que hacía de paciente y el estudiante tenía que interrogarlo, o role play, en donde el estudiante hacía de paciente y el otro compañero lo interrogaba. O sea, el paciente simulado estuvo de siempre, pero no como una estructura y como una organización como está ahora, en donde se le dio mucho auge a el aprendizaje con un paciente simulado. Todo tiene que ver con la seguridad del paciente. Así tengo una anécdota de un sobrino que iba a rendir la materia semiología, y le dan el paciente, y cuando llega él hacia el paciente se tapa con la colcha el paciente y no quería saber nada. Ya lo habían interrogado 20 alumnos para rendir la asignatura y él ya no quería saber nada. Imagínate cómo estaba ese chico que tenía que rendir la materia, que el paciente no quería trabajar con él. Entonces, el tema de paciente simulado hoy está en el tapete en todos los centros educativos. Uno puede trabajar con actores, como vos me dices, o con pares o los mismos docentes. ¿Qué es lo que se recomienda? Primero, decidir. ¿Vamos a trabajar con pacientes simulados? ¿Podemos trabajar con actores? ¿Podemos trabajar con roleplay? ¿Debemos crear una unidad de paciente dentro de nuestro centro de simulación? ¿Sí o no? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Cómo estamos ya para ingresar a los centros asistenciales para que yo pueda trabajar con los pacientes? ¿O debo trabajar con pacientes simulados? ¿De qué me sirve? ¿Me sirve o no me sirve? Sí sirve, porque uno le da la oportunidad al estudiante de acceder a interactuar con el paciente, que va a responder a las mismas preguntas que le hacen todos los estudiantes, en este caso de los actores que se los entrena y se les paga para eso. Él debe ser entrenado en las diferentes temáticas o casos clínicos, en donde el actor tiene que estudiar sobre el guión, estudiar sobre la enfermedad, porque eso dicen los diferentes cursos de paciente simulado, y el docente tiene que saber luego
realizar la reunión de reflexión del aprendizaje. En unos casos, el paciente simulado es el que da el feedback o devolución de cómo se sintió con la atención de este paciente. Y depende del objetivo que se haya determinado para esa actividad. ¿Cuáles son los objetivos que quieren que el estudiante logre? Entonces, primero, decidir cuál va a ser el paciente, si va a ser un actor, debe ser entrenado, debe asistir a un curso de paciente simulado, conocer sobre la estrategia de enseñanza por simulación, la importancia que tiene el actor es que él te va a reproducir todo lo que vos le enseñes y le va a dar su impronta también al paciente. También podemos trabajar con pacientes reales que van a responder a todas las preguntas y al examen que le van a realizar los estudiantes, pero acá hay un punto. Bueno, por supuesto también el docente debe ser entrenado, como les decía, pero hay un punto fundamental que lo dan los diferentes recursos actuales. ¿Qué problema tiene el paciente simulado? Que él puede conocer el caso, puede responder a las preguntas, pero no va a poder, si no tiene la enfermedad, reproducir los signos de la patología. Y hoy hay recursos que él se va a colocar y va a completar el caso clínico con ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, ruidos normales, patológicos, y el estudiante realmente va a estar con un paciente simulado, pero que va a manifestar tanto lo que le cuenta al estudiante de qué es lo que le pasa, como también los signos que él va a identificar. Se puede tomar la presión, se puede dar una presión patológica, se puede ocultar los ruidos del mismo caso que sean patológicos, se puede tomar el pulso con los diferentes recursos ya en este paciente simulado. Entonces, entrenamiento del actor, entrenamiento del paciente real, conocer el caso clínico, decidir los objetivos de aprendizaje. ¿Para qué quiero que él haga la actividad con este paciente simulado? Para el razonamiento, para contención de su problema psicológico, para darle una información o darle consejos de autocuidado de su enfermedad, o para promoción de la salud. Y más hoy también podemos trabajar con paciente simulado virtual. Las diferentes plataformas permiten que el paciente esté en su casa y el mismo actor, él haga el escenario de cómo queremos que sea su vida social, que tiene que ver con la parte biopsicosocial del médico y del paciente, y trabaje de manera remota. Como les decía al principio, hoy la telemedicina está al día. Por lo tanto, el estudiante debe aprender telemedicina con este paciente simulado virtual. Y tenés los recursos que te permiten interactuar con él. El mismo paciente le sube, que lo puede subir, lo está subiendo por WhatsApp a los resultados de los estudios, en la misma plataforma interactúan y completan la atención. Entonces, en resumen, hay que ver qué decide el centro. Armar una unidad, poner un grupo de personas que pueden ser pacientes reales o actores a trabajar con casos. Tiene que ser el ciclo clínico. Podemos trabajar con semiología, pero lo ideal es que sea el ciclo clínico, cursado de clínica médica, de cirugía, de las especialidades, y la práctica final obligatoria con este paciente simulado. Bárbaro, Daniel. Me parece fantástico los tips que has dado, sobre todo porque esto es tendencia realmente, como comentás, ya se ha venido trabajando, pero por ahí, como sucedió también con la simulación, no de manera tan estructurada o estandarizada. Esto se ha logrado hace relativamente poco, y la potencialidad del trabajo con pacientes simulados es realmente enorme, entonces hay que contemplarlo en esta instancia, ¿no? Comentábamos en varias instancias que existen algunas asociaciones, sociedades, en este caso ASPE, por ejemplo,
que lo que hace es poner a disposición de todos diferentes estándares que han sido construidos en base a la experiencia para tener buenas prácticas, obviamente, al momento de encarar un programa de este tipo. También hay a disposición varios cursos para formar al recurso humano que lo va a implementar. Como comentó Daniel también, hoy en día existen muchísimos recursos más para poder otorgar mayor realismo y realmente involucrar mucho más al estudiante y recrear situaciones patológicas. Creo que si nosotros implementamos un programa de este tipo y lo implementamos de manera correcta e invertimos en recursos que sumen realismo, puede llegar a generar una experiencia mucho más motivadora que la del trabajo con sistemas robóticos, con pacientes robots. También hay conceptos que tienen que ver con la simulación híbrida, que están muy asociados a este trabajo. Por ejemplo, el hecho de que si contamos, por ejemplo, con una pelvis de parto y contamos con una actriz que pueda desafiarnos en cuanto a la parte comunicativa de ese caso clínico, el procedimiento obviamente se enriquece, pero por supuesto que implica un correcto seguimiento y evaluación del programa, ¿no? Se hace muchas reuniones de equipo, se hace también evaluaciones a los mismos actores, tiene que haber una constante retroalimentación del programa. También destaco mucho el hecho de las nuevas tendencias que han surgido ahora en este contexto, o por ahí se afianzaron en este contexto, como la telemedicina, pero que ya se venían trabajando también para poder capacitar a aquellos médicos que van a tener algún tipo de interacción, sobre todo en zonas rurales. Así que hay que pensarlo como algo que vino y que se consolidó para quedar, para perdurar. Y como mencionó Daniel, existen alternativas de trabajo con actores y también con recursos virtuales que permiten interactuar con, nosotros le llamamos un avatar, ¿no? Pero todo tiene que ver principalmente en las habilidades comunicacionales, ¿no? Que es un gran desafío porque uno tiene que atender a un paciente sin verlo. O sea, lo ve a través de una cámara, pero no lo tiene de manera presencial. Así que tenemos que pensar, nosotros comentábamos al principio de la importancia cuando uno dispone de fondos, ¿no? Y si tiene fondos interesantes para poder hacer inversiones, no pensar en el corto plazo, sino pensar en un centro que realmente pueda cubrir las necesidades de los próximos años. Entonces, tenemos que hacer este análisis, tenemos que involucrar estos temas. Sí, que con respecto a eso Sí. quería contarte que, por ejemplo, tenemos eh, en ginecoobstetricia y en la Ujú. residencia, como decía al principio, un continuum educativo, estudiante y profesional, esto de la simulación híbrida y el estudiante, tanto como el médico residente, eh, por ejemplo, en la estación de parto, como vos dices, la actriz o quien sea paciente simulado ahí se va a poner la pelvis de parto, puede ser una pelvis automática, pero ya el estudiante o el médico va a interactuar con la paciente Claro. y le va a dar directivas. O sea, no solo va a recibir el parto, sino que le va a dar consejos, cómo va a respirar, cómo va a hacer Ujú. fuerza. Entonces ahí tenés lo que con vos dice la Ujú. simulación híbrida. Y con respecto a la telesimulación y el avatar, nosotros tenemos en Salta y en Jujuy rotantes de cirugía que están trabajando en el Hospital Pablo Soria en Jujuy y en el Hospital San Bernardo en Salta. Y cuando tienen el módulo de emergencias en cirugía, está en el centro de simulación el paciente, el enfermero que está con el paciente, por ejemplo, en un contexto de un centro asistencial en un hospital de la montaña, y este estudiante tiene que, a la manera de avatar, decirle al enfermero qué quiere evaluarle, cómo lo va a evaluar al paciente y qué procedimientos o actividades va a hacer, que es lo que va a estar contando. Entonces él está en Jujuy, pero está atendiendo al paciente que está en los valles Claro. calchaquíes en Tucumán, por ejemplo.
y esa telemedicina permite a él obtener información a través de un enfermero y decirle cómo va a hacerlo y qué va a hacer. O sea, es muy interesante y es también atención simulada. Tal cual. Muy, muy interesante. Nosotros trabajamos, como comentó Ana, también en el área asistencial, entonces también conocemos experiencias de lo que sucede en los hospitales, y cuando yo les comento que hay que analizar, hay que hacer como una tormenta de ideas para analizar todo lo que uno podría entrenar a través de la simulación, lo estoy planteando directamente porque realmente cualquier proceso se puede simular. Entonces, habrá más recursos, menos recursos para hacerlo, pero realmente cualquier proceso es pasible de simular. Eso es simulado. Bueno, tengo algunas consultas, Daniel, que han ido surgiendo. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, nos consultan, esto es algo bastante común, ¿qué diferencia hay entre centro, espacio y gabinete de simulación? Si hay una diferencia real, si tiene que ver algo con la jerga, ¿qué podrías decirnos al respecto? Sí, generalmente uno para englobar todo debería decir espacio de simulación, ¿no es cierto? Bien. Generalmente un centro y un gabinete pueden ser parecidos. Ujú. Lo importante, la diferencia es que vos realices los tres niveles de actividades de fidelidad, que hoy está cambiando. Hasta hace poco era baja, baja compleja de los chilenos o fidelidad intermedia y alta Ujú. fidelidad. Lo que es baja fidelidad es procedimientos, entonces el gabinete puede ser un centro, un espacio de simulación en donde trabaja solamente baja fidelidad o bajo realismo, donde no necesita mucha inversión en el ambiente, sí en un ambiente grande donde puede realizar diferentes grupos de personas las diferentes habilidades. Y si va a sumar el realismo, y donde va a trabajar con un contexto clínico, puede trabajar con mediano realismo, con casos clínicos para aplicar estos procedimientos, y ya ese gabinete aumenta su complejidad, por lo tanto necesita más Claro. recursos humanos para trabajar, que es lo que Ujú. ustedes pusieron al principio. Entonces, un centro de simulación sería el espacio que engloba todas las fidelidades o los realismos, diferentes actividades, tanto de procedimientos simultáneamente, como actividades de mediano y de alta fidelidad con equipos o grupos de estudiantes para trabajar, en donde el grupo de 5 estudiantes, 2 participan en la actividad en el ambiente simulado y 3 están en la sala de Claro. debriefing. Y después todos se reúnen para hacer la reflexión. Entonces, un centro de simulación engloba los 3 aspectos de fidelidad en actividades o realismo. Tiene que tener dependencias para poder albergar simultáneamente las instancias de fidelidad. Un gabinete generalmente es de habilidades clínicas, más son espacios donde el estudiante va a aprender a hacer un procedimiento, y puede tener otro ambiente donde va a tener un contexto clínico para aplicarlo a ese procedimiento, en donde ya va a trabajar con mediana fidelidad o mediano realismo. Perfecto. Esas serían y nosotros tenemos, por ejemplo, en enfermería, un gabinete de simulación donde tiene espacios para hacer la actividad en contexto clínico y un salón para trabajar habilidades. En cambio, el centro, el hospital de simulación, está más orientado a la alta fidelidad, con otros espacios para la mediana fidelidad o el mediano realismo. No sé si se entiende. Perfecto. Asociado a eso, tenemos acá un comentario que, bueno, la persona entiende que un programa involucra diferentes proyectos con distintas dinámicas, por ejemplo, proyecto de paciente simulado,
y dice que, bueno, que por ahí es conveniente adherirse al concepto de programa y no centro de gabinete para superar el espacio físico y los simuladores, ¿no? Me parece Por interesante. supuesto que todo comenzó con un programa, ¿no es cierto?, Ujú. de enseñanza por simulación. De acuerdo a ese programa, vamos a determinar qué vamos a necesitar. En el caso de que tengamos muchas carreras, con un solo lugar, no vamos a tener desde las 8 hasta las 19 horas, con tantos estudiantes, poder llegar, no va a faltar espacio. Entonces vos tenés que distribuirlo en diferentes lugares. Podés darle el nombre a todo, pero con diferentes unidades. Y una de ellas puede ser un espacio que es donde van a trabajar con pacientes simulados, porque no me da el espacio para todo lo demás. Claro, O sea, perfecto. sí, lo ideal sería a partir de un programa, determino los espacios Ujú. donde voy a trabajar Exacto. con actividades. Perfecto. Bueno, Daniel, creo que tu exposición ha sido muy completa. Sabemos que son muchos temas, pero creo que ha sido lo suficientemente claro como para trasladar puntos importantes y poder pasarlos en limpio. Obviamente con esto nosotros invitamos a los participantes y a quienes están particularmente involucrados con este llamado de la SPU para fortalecer los programas de biosimulación, a que hagan este tipo de análisis y traten de contemplar todo previo a la presentación. Por supuesto que, bueno, nuestros speakers están a disposición. Daniel sé que está asesorando a varias universidades al respecto, además que, bueno, está en la propia, la Universidad de Tucumán. Así que, bueno, te queremos agradecer mucho la gentileza y la apertura desinteresada para compartir todo tu conocimiento. Quiero agradecer también en particular a los asistentes, sobre todo a los que nos han acompañado en los 4 encuentros. Sé que es un desafío porque todos estamos con distintas actividades, y que hayan podido destinar un espacio en su agenda para conversar sobre simulación, realmente lo valoramos mucho. Y bueno, voy a aclarar también, porque sé que Ana ahora va a finalizar nuevamente recordando el tema de la coordinación de reuniones, que nosotros las recibimos a través de la plataforma Calendly. Se pueden igual comunicar a través de los diferentes medios de comunicación, pero quienes hayan coordinado la reunión a través de Calendly, automáticamente queda confirmada la reunión, no necesitan recibir ninguna confirmación de nuestra parte. Obviamente, dentro de las reuniones se pueden evacuar dudas respecto a todos los temas que se han tratado, se pueden profundizar en algunos aspectos. Como comentó Daniel, hay muchísimas formas de hacer simulación, muchas cosas a considerar, y sabemos que son desafíos. Entonces nosotros estamos a disposición para poder asesorarlos, no solamente con los recursos que se pueden implementar, sino cómo implementar las distintas modalidades dentro del programa de formación, ¿no? Así que las charlas pueden ser académicas, pueden ser comerciales, lo que ustedes requieran. Te agradezco una vez más, Daniel, y los dejamos con Ana. Bueno, muchas gracias. Lo que necesiten y que si quedan preguntas, después las contestamos. eh, y éxitos. Muchísimas gracias. Hago un comentario, Antenita. Nosotros el día de ayer anunciamos del webinar con Cristian Hidalgo, que estaba pautado para el 14 de septiembre y se ha trasladado al 28 de septiembre. ¿Bien? Después por nuestras redes sociales, y seguramente incluso con el mail de resumen le podemos mandar esta información. Exacto, tal cual. Después van a recibir también la invitación especial para ese encuentro que vamos a tener con el doctor Cristian Hidalgo. Quiero de vuelta a hacer un espacio para agradecer al doctor Daniel Pero, muy, muy claro, y ha sido muy amable por participar. Así que gracias, Daniel. Bueno, ahora sí hemos llegado al momento final, se ha acabado este ciclo de charlas. Todo el material que hemos trabajado, que hemos mencionado, los videos en los que en los que estamos todos presentes, están en nuestro Drive, que les estamos haciendo llegar posterior a cada encuentro. Vuelvo a mencionar de vuelta, a riesgo de resultar redundante, que les va a llegar un link también de Calendly
para poder gestionar las reuniones con Matías y conmigo. En principio, yo tengo abierta mi agenda de mañana, no queda mucho espacio, así que si desearan coordinarla, háganlo, ni bien les llegue el mail. De todas formas, también está mi link de WhatsApp para que podamos gestionar por fuera de la plataforma. Matías tiene abierta agenda parte del día de mañana y parte del día lunes, para que también lo tengan presente de acuerdo a su conveniencia. No nos queda más que agradecerles, decirles que estamos a disposición por cualquier eventualidad que pueda llegar a surgir. Si necesitan una mano para resolver algún tema puntual, también tienen nuestros teléfonos, nos pueden llamar para cualquier cosa que necesiten. Bueno, Mati. Bueno, ha sido un gusto y los esperamos Sí. en los próximos webinars. Sí, sí, tal cual. Gracias a todos, gracias también especialmente a todo el equipo de DELEC, que hizo posible que los dos estuviésemos acá con el material muy prolijo, todo puesto a punto y para que nosotros sea lo más simple posible. Como se dice en la televisión, hay mucha gente detrás. Sí, muchísima, incluso acá, acá detrás mío. Bueno, gracias de vuelta. Esperamos entonces seguir encontrándonos en los webinars que tenemos de manera habitual, este calendario ya pautado que venimos teniendo durante todo el año y que nos puedan seguir acompañando. Les mandamos un abrazo grande a todos y para lo que necesiten. Hasta luego. Chau, chau.